Javier llamaba parto, ¿sí? Por transferencia. Y en rojo es el registro norteamericano, ¿sí? En mujeres menores de 35, entre 35 a 39 y mayores de 39. Obviamente, a medida que aumenta la edad de la mujer, disminuyen esas tasas. Pero si ustedes se quedan con el dato contrario, el 65% de las pacientes en general no tienen nacido vivo. Y de esas, el 15% más o menos no tienen embriones para transferir. Entonces ahí uno piensa, ¿realmente no habrá tenido embriones para transferir? ¿Realmente fue muy estricto para clasificar esos embriones y dejarla sin transferir esa paciente? Bueno, siguiente. Ahí es donde aparece la inteligencia artificial. Y les pongo 3 ejemplos. Este es un trabajo de Burns en el 2020, donde él coloca embriones y les pregunta a los embriólogos cuál de ellos elegiría para congelar y cuáles no. Embriólogos todos expertos. Y encontró que los embriólogos tenían sesgo. Encontró que si el embriólogo conocía a la paciente, lo congelaba. Pero si no lo conocía, no la congelaba. Si la paciente había tenido intentos previos, la congelaba en menor medida. Y si la paciente había tenido embriones lindos, dice, bueno, ya para qué le congelo si ya tuvo otros buenos. Entonces hay mucha interpretación dentro del embriólogo, que es natural porque somos humanos. Siguiente. Y sumado a la fatiga, trabajar todo el día, los fines de semana y el grupo humano reducido, sin duda que eso aumenta el riesgo de sesgo. Siguiente. En ese sentido, lo que se plantea es esto: si yo tengo embriólogos expertos que les pido que me clasifiquen estos embriones o que me digan si algunos embriones tienen que ser congelados o no, la variabilidad entre los embriólogos es altísima. Y todos embriólogos expertos, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no sea válido, pero es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que plantea la inteligencia artificial? Generar algoritmos que haga que el consenso de los embriólogos sea mucho más acotado y la selección de embriones tal vez sea mucho más precisa. Siguiente. Los puntos son las dispersiones entre los embriólogos respecto a congelar o no congelar un embrión. Miren, uno decía que no y otro decía que sí. Opuestos totalmente. Entonces, ¿qué es lo que plantea la inteligencia artificial? Decir, bueno, gente, pónganse de acuerdo. Necesitamos educar un algoritmo para tomar una decisión. Y que no lo tomen una decisión 8 o 10 personas, sino que con la ayuda de esa información poder traducir eso en un resultado. Siguiente. ¿Qué haría? Mejoraría, estandarizaría la clasificación, mejoraría la eficiencia, mejoraría la experiencia y el control de calidad automático. Siguiente. Siguiente. ¿Qué sabemos? En general, los avances de la inteligencia artificial a la fecha han mostrado tener mejorías en cuanto a la selección de embriones y los resultados clínicos, pero todavía en trabajos científicos iniciales. Estamos recién empezando con esta tecnología. Siguiente. Siguiente. Si yo juntara diferentes algoritmos de decisión de inteligencia artificial, sin necesidad de tocar al embrión y sacarle las células, hoy en día puedo predecir con el 90% de accuracy, tomando algunos parámetros de inteligencia artificial, por lo cual tal vez el método de selección no invasivo sea hoy en día una posibilidad. Siguiente. ¿Qué podemos elegir con inteligencia artificial? Ya no solamente embriones, y con esto voy terminando. Hoy en día podemos ya elegir óvulos. Decir, tengo 10 óvulos, ¿cuáles son los mejores? O potencialmente mejores. Siguiente. Puedo tener un álbum de los ovocitos y decir, este es el ovocito que tiene mejor pronóstico, este es el que tiene peor pronóstico. Siguiente. Y también en los espermatozoides. ¿Sí? Podemos utilizar inteligencia artificial para poder predecir la calidad del espermatozoide sin necesidad de matar al espermatozoide. Solamente viéndolo moverse y teniendo la posibilidad de ver su forma. Siguiente. Siguiente. Y esto está relacionado con la automatización, a donde se dirige esta tecnología. Siguiente.
Y toda la reproducción asistida está cada vez más invadida de tecnología automatizada, donde muchos de los procesos que nosotros realizamos han sido reemplazados por máquinas, intentando objetivar y mejorar los rendimientos. Eso todavía, a mi entender, está un poco lejos de la realidad. Siguiente. Sin embargo, hoy en día podemos utilizar robots, ¿sí?, que pueden ser dirigidos de diferentes maneras mediante inteligencia artificial para que hagan lo que, en este caso el médico o terapeuta, quiera hacer. Siguiente. Y podemos, en general, atacar células, por ejemplo, cancerígenas, que son target para un determinado tratamiento. Esto que se usa en medicina actualmente de precisión, siguiente, se usa en reproducción. Hoy en día yo puedo decir, ¿cuál elijo para hacer un ICSI? ¿Cuál de todos utilizo? ¿Están vivos los espermatozoides? Hoy en día ya hay algoritmos que me permiten decir lo que yo normalmente veía así, la máquina me empieza a determinar mediante morfología y movimiento cuál espermatozoide tenés que elegir. Eso que hacíamos subjetivamente te lo hace en tiempo real. Elegí este, elegí este. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Y lo puedes ver a gran tamaño. Ahí te está diciendo, este sí, este no. Este tiene mejor morfología, este no tiene buena morfología, este se mueve mejor, tiene mejor flagelo, mejor batido flagelar y un montón de otras características que nosotros no podríamos ver en tiempo real en los espermatozoides. Entonces, sin duda, puede ofrecer beneficios. Sin duda, ¿a quién no le gustaría usar esto para elegir óvulos y espermatozoides? El tema es que todavía la validez científica de todos estos avances están realmente en pañales, ¿sí? Suena bien, se ve bonito, muy interesante, pero todavía estamos lejos de decir todos tenemos que usar esto para que se mejoren los resultados. Ojalá, si realmente es una mejoría, bienvenido sea. Siguiente. Muchas gracias. ¿Pregunta? Aquí tiene una pregunta. Muchas gracias. Bueno, primero, Cristian, felicitarte y agradecerte por esta charla muy, muy interesante. Me he quedado alucinado con esta parte de la inteligencia artificial. Y bueno, también actualmente vengo aplicando algoritmos de inteligencia artificial para predecir el desarrollo de enfermedades multifactoriales. Como tú bien mencionas, bueno, quizás estas palabras que esto todavía está en pañales, ¿no? O dijiste algo así, pero a mí me preocupa algo, ¿no? Mostraste un ejemplo en relación a la decisión de si congelar o no congelar los embriones. Y esa decisión estaba dada por personas, entiendo, que tienen mucha experiencia en el campo, ¿no? Entonces, estos algoritmos de inteligencia artificial requieren ser entrenados o educados, creo que fue la palabra que utilizaste, para luego poder aplicarlos en la predicción. Entonces mi pregunta es la siguiente: si estos algoritmos deben ser entrenados con valores o con datos reales, pero resulta que esos datos reales tienen un sesgo por parte de los seres humanos, ¿cómo se podría hacer la mejora? O sea, porque el ser humano dice, una persona dice que se congele, el otro dice que no se congele, y eso es lo que le damos al algoritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede mejorar luego este algoritmo? Tal vez utilizar algoritmos no supervisados, me imagino, ¿no? Bien, confiar un poco en lo que da esto, ¿no? Y luego tenía otra pregunta, pero de momento no lo voy a hacer, porque quizá otras personas tengan. Y bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias, Wilson, por tu pregunta. Es verdad, eso es una de las principales digamos, cosas negativas que tiene este aspecto del machine learning principalmente, ¿no? Que tiene que ver con entrenar algoritmos para que vos tengas una predicción. Lo que se está tendiendo hoy en día es a evitar justamente pasar por el entrenamiento y la supervisión de ese entrenamiento y adicionar a los algoritmos
otras características que no tienen que ver necesariamente con la observación del embriólogo, que tienen que ver con la clínica de los pacientes, y que eso, sumado a un algoritmo neuronal, por ejemplo, le daría mucha mayor robustez y peso a la decisión, de tal forma que lo que dice el embriólogo sea una más de las variables y no sea la que decide realmente si se congela o no se congela, porque ahí hay mucha cuestión de subjetividad, como bien has visto, y no pasa por un dato clínico. Entonces se está tratando de que eso pase a ser parte de otro algoritmo que involucra otras cosas que no necesitan entrenamiento, que directamente son datos, ¿sí? Entonces a eso se está como orientando hoy en día esa parte. Y una de las críticas más importantes que se le hace a este tipo de asociaciones es que cuando se genera un algoritmo, en general, la validez externa del algoritmo es muchas veces omitida. Los algoritmos suelen ser validados internamente por los grupos, pero las valideces externas son omitidas y salen al mercado, digámoslo así, sin validez externa. Y hacen de que los propios usuarios validen los algoritmos, lo cual no me parece ético, ¿sí? Pero bueno, ahí la presión comercial es bastante importante. Muchas gracias, doctor Álvarez, por estar con nosotros. A ver, una pregunta. ¿Lo sé después? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días, soy la doctora Mónica Paredes, trabajo con Wilser y estamos trabajando justamente ese tema. Entonces, y entiendo el problema que comenta Wilser con respecto a las variables. Y también estoy de acuerdo contigo que probablemente el factor subjetivo de cada embriólogo no debiera ser pues diera casi el 100% de un resultado, ¿no? O sea, decir sí o no tiene que ser criopreservado, ¿no? Eso no debería ser. La ventaja en el área que ustedes trabajan es que tienen mucha información, muchísima información clínica de los pacientes, o sea, tienen tanto del padre como de la madre y inclusive qué ha pasado en procesos anteriores, ¿no es cierto? Porque se considera que cada proceso de embarazo es único. Es único. Exacto, entonces uno puede hacer como una sumatoria de información y eso podría ser mucho más informativo que la parte subjetiva, ¿no? del embriólogo. Y yo creo que ustedes tienen la información. Sí. O sea, no es que no la tienen. No. O sea, cada grupo de trabajo, cada grupo de ustedes en Argentina, en Perú, cada grupo que trabaja tiene información. Entonces, entrenar a la inteligencia artificial para trabajar esto es sumamente interesante, sumamente atractivo, ¿no? O sea, y yo creo que sí, por ahí tiene que ir el camino. Ahora, de repente puede pasar, de repente puede suceder que cada grupo desarrolle su propio modelo y que no sé qué tan válido sea para otro grupo. Totalmente. Entonces, por eso yo digo, ¿no? Soy convencido de que lo mismo con lo que dije de la genética. Yo no podría traer mi panel argentino a aplicarlo acá al Perú. Sí, es muy difícil. O sea, se cometería un grave error buscando variantes de una población diferente. Creo que haría lo mismo a nivel de los algoritmos porque no podríamos extrapolarlo. Porque hay tantas condiciones clínicas sine qua non de cada una de las poblaciones que realmente harían que los algoritmos varíen demasiado. Sí, yo creo que en realidad esto sería más bien como un ejercicio y una actividad básica, porque ahora estamos hablando de investigación básica, pero por cada grupo de trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, y quizás en algún momento pudiera ser validado entre los distintos grupos de trabajo. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Cristian Álvarez.